Apreciados hermanos, estamos contentos de poder esta mañana una vez más reunirnos para seguir siendo motivados a través de lo que encontramos en la Biblia relacionado a nuestra familia. La temática para esta mañana lleva por nombre Construir y Proteger, y vamos a analizar el texto de Nehemías, capítulo 4 y versículos del 11 al 14. Si ustedes tienen su Biblia a la mano, estaría muy bien si pudieran revisar o que juntos revisáramos este texto. Vamos a tratar de obtener algunas lecciones aquí para nuestra familia. Nehemías 4, 11 y 14. Voy a leerlo. Dice: nuestros enemigos dijeron: que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que vivían entre ellos, nos decían una y otra vez: de todos los lugares donde habitan ellos, caerán sobre vosotros. Entonces puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos. Después miré, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Estos pasajes que estamos leyendo están en el contexto de la reconstrucción del muro de Jerusalén, luego de que el pueblo de Israel había sido llevado como esclavo durante 70 años. Después de que esos 70 años habían terminado, ustedes recordarán que Esdras, Nehemías y algunos otros personajes bíblicos regresaron en diferentes momentos a Jerusalén con la intención de reconstruir el muro. Y cuando ellos estaban reconstruyendo el muro, entonces sucede que los vecinos, los pueblos vecinos, no estaban de acuerdo, no estaban a gusto con que ellos estuvieran reconstruyendo el muro, y sucede entonces lo que hemos leído en estos textos, que son los que vamos a analizar en este momento. Así que nosotros encontramos aquí tres cosas importantes en los textos que hemos leído. Por ejemplo, en los versículos de Nehemías 4, 7 y 8, nosotros encontramos algo interesante, que el pueblo de Israel estaba pasando por tiempos peligrosos. Dice estos versículos, si gustan leerlos conmigo, pero el versículo 7 y el 8: pero aconteció que oyeron Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, pues ya las brechas comenzaban a ser cerradas, y se encolerizaron mucho. Conspiraron luego todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Por qué el tiempo era peligroso en ese momento para el pueblo de Israel? Bueno, sencillamente porque había enemigos. Estaba a los que menciona ahí la Biblia: los árabes, los amonitas, los de Asdod, liderados por Sanbalat, por Tobías. Estos pueblos que eran vecinos del pueblo de Israel estaban entonces en contra de que Israel se recuperara como nación, que Israel se recuperara como pueblo, y entonces ellos empezaron a pensar y a proponerse atacar a los israelitas con la intención de que ellos no pudieran lograr su objetivo. De paso, por algún tiempo la reconstrucción del muro se detuvo, no pudieron avanzar porque estos personajes, estos pueblos que estaban en contra de la reconstrucción del muro, habían ejercido bastante influencia
sobre los que estaban dirigiendo la obra y sobre el pueblo. Habían hecho que ellos tuvieran miedo, que desistieran de la reconstrucción del muro. Y entonces este tiempo para los israelitas era un tiempo peligroso porque ellos tenían enemigos. Tenían enemigos que querían evitar a toda costa que Israel reconstruyera el muro, que se reconstruyera la ciudad, que se reconstruyera la capital del pueblo israelita, y entonces que ellos volvieran a tener parte como un pueblo. Entonces nosotros vemos que ellos estaban viviendo un tiempo peligroso, que ellos tenían enemigos bien marcados, ¿verdad? Ahí la Biblia menciona quiénes eran eh, los enemigos directamente de estas personas, del pueblo de Israel. Y lo interesante es cómo estos enemigos estaban tramando atacar al pueblo de Israel. El versículo 11 dice que la intención de los enemigos era que los israelitas no supieran ni vieran de dónde iban a salir ellos. Estaban o el plan que tenían estos enemigos era de intervenir en la reconstrucción del muro de manera sorpresiva, porque ellos no querían que los israelitas ni supieran ni vieran de dónde ellos iban a salir, de qué lugares iban a salir, hasta que estuvieran en medio de ellos y los mataran con el objetivo de cesar la obra. Así que el tiempo era peligroso porque tenían enemigos bien marcados. Ahora, lo interesante que nosotros vemos en esta parte de la historia es que en el versículo 13, Nehemías, que había venido hasta Jerusalén para continuar con la reconstrucción del muro, había tomado el liderazgo del pueblo de Israel. Y Nehemías entonces, al frente del pueblo de Israel, él toma acción cuando se da cuenta que el tiempo es peligroso, cuando se da cuenta que tenían enemigos identificados, cuando ellos saben también cuál es la estrategia, porque la Biblia dice que Nehemías sabía, Dios le manifestaba cómo los iban a atacar, y entonces Nehemías toma acción. Y vean lo que él hace en el versículo 13. Entonces dice la Biblia que hizo Nehemías, puso al pueblo por familias. Vean algo interesante. Puso al pueblo por familias. Aquí estamos hablando de que Nehemías organizó al pueblo y lo hizo de forma que pudiera él estar seguro que el pueblo iba a estar más preparado. Se organizaron entonces por familias. Luego de que se organizaron, Nehemías los equipa, los prepara para lo que puede venir. Y dice el texto, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Nehemías los organiza, luego los equipa y les da instrumentos para que ellos puedan pelear, por si acaso fuera necesario en algún momento defenderse. Luego dice que los organizó en las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos. Y luego el versículo 14 llama la atención también, porque en este versículo nosotros podemos notar que Nehemías empodera al pueblo de Israel. Primero los organiza, luego los equipa y luego los empodera. Vean el versículo 14. Después miré, dice, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, a todos los que estaban involucrados en la reconstrucción del muro, no temáis delante de ellos. Y primero Nehemías llama la atención del pueblo al poder de Dios, a las características propias de Dios, que era quien estaba de parte de ellos, y entonces les dice, acuérdense del Señor, que es grande y temible. Y entonces ya una vez que ellos están siendo llamados a dirigir su atención a Dios, a estar conscientes de quién es Dios, entonces Nehemías les dice, acuérdense de Dios y peleen por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Por quiénes iban a pelear ellos? Por su familia.
Es bien interesante esta forma como Nehemías toma acción. Y con mi esposa hemos platicado, hemos conversado un poquito acerca de esta historia. Y cuando estábamos analizando estos textos, una de las cosas que platicábamos es que, por ejemplo, ¿por qué Nehemías organizó al pueblo por familia? Y se nos venía a la mente aquella frase que muchas madres han dicho, seguramente ustedes las han escuchado y probablemente la hayan dicho en algún momento, que una madre por sus hijos está dispuesta a hacer qué cosas y cuántas cosas, lo que sea y lo que tenga que hacer con tal de defenderlos. Nosotros pensábamos, probablemente la razón por la que Nehemías organizó al pueblo por familias es porque si uno va a defender a alguien con más ahínco, con más esfuerzo, con más dedicación, es a alguien de su familia, a un miembro de la propia familia. Pero si nos ponen a defender a un vecino, a alguien que no conocemos, probablemente es más fácil que salgamos corriendo del lugar y no nos esforcemos por defender a esa persona. Pero Nehemías entonces organizó al pueblo por familias y nosotros consideramos que esa era la forma que él consideraba que las personas iban a estar más dispuestas a defender a su familia y en última instancia a defender a su pueblo. Porque ahí Nehemías les dice, peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres y por sus casas, defiéndanse. Pero no solamente les dice defiéndanse, sino ya antes los había equipado y los había organizado. También quiero ahora pedirles que leamos el versículo 16 y 17. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad se mantenía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Desde aquel día, dice, desde el día que se habían organizado, ellos ya estaban preparados. Y entonces dice, la mitad de los siervos trabajaba en la obra y tenía sus armas. Y detrás de ellos, sigue diciendo el versículo 16, estaban los jefes de toda la casa de Judá. Vean el versículo 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra sostenían la espada. ¿Qué representa esto? Dice el texto que todos los israelitas tenían dos cosas en sus manos. En una mano ellos tenían herramientas para trabajar para la reconstrucción, para construir el muro, pero en la otra mano ellos tenían las herramientas que les iban a servir para defenderse. Ellos estaban entonces trabajando y atentos y listos para defenderse por si esos enemigos que estaban bien identificados iban a tomar acción y llegaban a atacarlos a ellos como pueblo. Entonces Nehemías los organizó, les dio equipo, herramientas, los empoderó y ellos siguieron trabajando, no se detuvieron en la obra, porque recuerden que la intención de los enemigos en ese momento era detener la reconstrucción del muro. Los israelitas siguieron entonces con una mano, trabajaban, podríamos decirlo de esta manera, con una mano trabajaban y con la otra estaban atentos para defenderse. El versículo 18 dice, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a la cintura y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y ellos entonces estaban actuando de esta manera debido a las circunstancias que estaban viviendo. Entonces, nosotros vemos la estrategia de Nehemías. Organizó al pueblo por familias y armó al pueblo dándoles herramientas para construir y dándoles herramientas para proteger. Qué interesantes estas estrategias. ¿Cuáles fueron los resultados? Vean el versículo 27. Nehemías 12, 27. Nehemías 12, 27.
Vamos a leer. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. ¿Qué significa esta ceremonia que ellos iban a realizar? Ceremonia de dedicación del muro. Bueno, significa que aunque ellos habían sido amenazados, aunque los enemigos eran reales, aunque ellos estaban con la expectativa de que podían ser atacados, ellos siguieron con la reconstrucción y terminaron de reconstruir el muro. Vean qué interesante. Estaban teniendo enemigos, estaban siendo amenazados, sí, pero ellos siguieron con su objetivo, con las actividades que los llevaron a su objetivo. Y entonces la Biblia nos dice que ellos lograron completar la reconstrucción del muro, dedicaron el muro y tuvieron una celebración. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenían enemigos, a pesar de que había una amenaza real, seria, ellos se organizaron, ellos fueron, adquirieron herramientas que les sirvieron para continuar con su objetivo y para defenderse si en algún momento ellos eran atacados, y el resultado fue que alcanzaron su objetivo. ¿Qué podemos nosotros aprender de esto o cómo podemos aplicar esto a nuestra realidad? En primer lugar, queridos hermanos, necesitamos reconocer que nosotros como familias estamos viviendo tiempos peligrosos, ahora más que nunca. Estamos viviendo tiempos peligrosos y la Biblia menciona claramente evidencias de que nosotros estamos viviendo tiempos peligrosos. Por ejemplo, segunda de Timoteo nos describe las condiciones del tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículos 2 y 4. Nosotros ahí encontramos que la realidad para nosotros es muy similar a la que vivía el pueblo de Israel en tiempos de Nehemías. Dice el 2 Timoteo 3, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Vean lo que nos está diciendo 2 Timoteo, también debes de saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué serán los tiempos peligrosos? Bueno, el versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. Vean la descripción que se hace del tiempo en el que nosotros estamos viviendo. ¿Será que este tipo de conductas que se describen aquí en 2 de Timoteo capítulo 3 son realidad en nuestro tiempo? Por supuesto que sí, son reales. Ese es un tiempo peligroso para nosotros y para nuestras familias, porque tenemos enemigos como cristianos, tenemos enemigos como familias. Primera de Pedro nos menciona de cierta manera esto que estoy mencionando. Primera de Pedro 5:8. Nosotros estamos viviendo en tiempos peligrosos y este tiempo es peligroso porque tenemos enemigos. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En el libro Mente, Carácter y Personalidad dice lo siguiente, voy a parafrasearlo. Dice lo siguiente, para todo lo bueno que Dios ha creado, Satanás ha inventado la forma de destruirlo. Y especialmente ahí hace referencia a dos cosas importantes que Dios ha creado, el sábado y la familia. Dos instituciones que Dios estableció en esta tierra, puso en esta tierra para beneficio del hombre y que han estado desde la misma creación del ser humano
y continúa en este tiempo. Necesitamos o tenemos que reconocer que así como el sábado ha sido atacado fuertemente, la familia está siendo atacada y desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, con corrientes de pensamiento, con situaciones que se dan de afuera de la familia, podríamos decir ataques externos de la familia, y también desde adentro de nuestra propia familia. ¿Qué ataques está recibiendo la familia de forma externa? Bueno, hay corrientes de pensamiento como por ejemplo el machismo, que le hace tanto daño a nuestra familia, a las familias. Es una forma de pensamiento muy, se me escapa la palabra, es una forma de pensamiento muy arraigada en la cultura en la que nosotros estamos. Pero como contraposición a esa corriente del machismo, ahora nosotros tenemos la corriente del feminismo, que es irse al otro extremo, pero que le hace tanto daño o más daño a la familia como el machismo. Son dos corrientes en los extremos que vienen a dañar a nuestras familias. ¿Qué otras corrientes de pensamiento? No tengo mucho tiempo para detenerme en cada una de ellas, solo las voy a mencionar para que nosotros podamos estar alertas un poquito. ¿Qué otras corrientes tenemos como ataque a las familias? Bueno, la ideología de género es una corriente que ataca a la familia. Va directamente hacia destruir la familia, la ideología de género. ¿Por qué? Porque están bombardeando a la sociedad con que la familia puede ser ahora formada de manera distorsionada a lo que dice la Biblia. La Biblia es clara cuando nos dice que Dios formó la familia, hombre, mujer, y eso dio origen a la familia en sí y a la raza humana también, pero ahora nos están vendiendo la idea de que la familia puede ser hombre con hombre o mujer con mujer y no hay cosa más errada que eso, pero esa es una evidencia de que tienen la intención de destruir a la familia. ¿Qué otras corrientes de pensamiento hay con eso? Por ejemplo, en la actualidad nos venden la idea de que es mejor no casarse, por ejemplo. Muchos jóvenes, si nosotros les preguntamos si tienen planes de casarse, la mayoría dice que no. Muchos avanzamos más en la vida, esperamos más tiempo para casarnos con la intención de no entrar en este asunto de la familia porque nos parece que la familia, que el matrimonio es algo tan complicado, tan difícil, que la mayoría de los solteros no quieren casarse por esas corrientes de pensamiento que existen. Hay una corriente que ha surgido allá en Europa, por ejemplo, que se llama la sologamia. Esto quiere decir que hay personas que deciden casarse con ellos mismos y entonces con la intención de no hacer familia, porque esa es una idea que el enemigo está metiendo en la mente de los seres humanos, porque él sabe que si destruye una familia o evita la formación de familias, él tiene mucho terreno ganado en la destrucción del ser humano, porque la familia es un plan de Dios, es una idea de Dios, es una estrategia de Dios para beneficio del ser humano, porque una de las primeras cosas que Dios hizo, ya lo mencionamos, fue darle al ser humano como regalo una familia. Fue lo que hizo Dios allá con Adán y Eva, pensando y creyendo y sabiendo que esa era la mejor forma en la que el ser humano podía desarrollarse, en la que el ser humano podía desenvolverse y en la que el ser humano iba a funcionar mejor en familias. Sin embargo, ahora pareciera que todas esas ideas que se están vendiendo, que le venden a la sociedad, están teniendo efecto. Y reconocemos, queridos hermanos, que en nuestra iglesia estas ideas también son palpables. No somos ajenos a estas ideas.
Ahora, esos son enemigos que vienen de afuera. Hay enemigos de adentro de nuestra familia. Para las familias que ya están formadas, ¿cuáles son algunos de esos enemigos que están adentro? Bueno, algunos de los enemigos que están adentro de nuestra familia es el orgullo que hay tristemente en nosotros como seres humanos. Ese orgullo muchas veces nos lleva a querer tener la razón siempre, sí o sí. Yo quiero tener la razón, yo voy a tener la razón, y eso nos pone en conflicto con los miembros de nuestra familia. Ese es un enemigo que está desde adentro y que con el que nosotros tenemos que tener cuidado, porque así como con Nehemías la intención de los pueblos vecinos era introducirse en el pueblo sin que ellos se dieran cuenta y desde adentro atacarlo para destruirlo, también es una de las estrategias que el enemigo utiliza con las familias. ¿Qué otro enemigo hay desde adentro de nuestra familia? Tenemos también nuestros caracteres, por ejemplo, caracteres. Algunos somos, ya dijimos, orgullosos, algunos somos necios, tercos, rebeldes también, y eso desde adentro viene a hacer mucho daño a la familia. ¿Qué otros enemigos podemos tener adentro? Bueno, cuando no compartimos tiempo con los miembros de nuestra familia, estamos permitiendo que nuestra familia se debilite. Cuando no tenemos las manifestaciones de aprecio, de cariño que hemos mencionado los días anteriores, estamos permitiendo que nuestra familia, que las relaciones entre los miembros de nuestra familia se debiliten, y eso la hace más vulnerable a cualquier ataque externo. Cuando cuando no tenemos la disposición a aprender y hacer las cosas de una mejor manera. Muchos en la familia decimos, yo soy así me conocieron y así me voy a quedar, no voy a cambiar porque ya sabían que yo así era. Esa es una conducta, es una actitud que no ayuda en las relaciones de familia, porque, como bien dijimos el día de ayer, uno de los pilares es la disposición a aprender continuamente. Y en la familia, cuando nosotros nos cerramos a nuevo aprendizaje, cuando nosotros nos cerramos a querer hacer las cosas de una mejor manera, estamos permitiendo que desde adentro o que el enemigo se introduzca en nuestra familia y que desde allí empiece a atacar. ¿Qué otra forma tenemos de ataque en la familia desde adentro? Bueno, cuando utilizamos palabras que hieren o conductas que hieren a los miembros de nuestra familia, cuando reaccionamos al enojo, por ejemplo, callándonos, pasando días, horas, días, semanas y a veces hasta meses sin hablarle a nuestra pareja, sin hablarle a algún miembro de nuestra familia, simple y sencillamente porque hubo un enojo y nuestro orgullo no nos permite acceder a reconciliarnos con el miembro de nuestra familia. Esto, queridos hermanos, vienen a convertirse o son enemigos que desde adentro atacan a nuestra familia. También los pensamientos individualistas, aquellos pensamientos que consideramos que nosotros somos primero y que nuestros intereses están por encima de los demás. Hay otros pensamientos que desde adentro nos pueden también atacar como familias. Muchas personas se han casado y quieren seguir viviendo como solteros. Quieren seguir saliendo con los amigos como solteros, quieren seguir tomando decisiones como si fueran solteros. Están casados, sí, quieren tener una familia, quieren tener a su pareja, pero ellos quieren seguir viviendo con sus acciones, lo demuestran como si fueran solteros. Y esto no va a funcionar porque una cosa es que nosotros estemos casados y asimilemos esa realidad de casados actuando como casados y estar viviendo como solteros. Así que, queridos hermanos, que ante todo este panorama, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Bueno, como en el caso de Nehemías, tomar acción. ¿Cuál fue la acción que tomó Nehemías? Nehemías hizo dos cosas. Decíamos el nombre de este tema, construir y proteger. Nosotros necesitamos proteger a
nuestra familia de esa sierra. Necesitamos protegerla. ¿Cómo vamos a proteger a nuestra familia? Una de las maneras que tenemos muy prácticas para proteger a nuestra familia es compartir tiempo con los miembros de nuestra familia. Ninguna relación se construye si no hay tiempo. Ninguna. Todas las relaciones para que funcionen necesitan tiempo. Ninguna relación funciona en automático y ninguna relación funciona dado por hecho que va a funcionar. Todas las relaciones para que sean funcionales necesitan tiempo. Y cuando nosotros invertimos tiempo a nuestras relaciones, estamos levantando un muro en derredor nuestro para proteger a nuestra familia. Ustedes se han dado cuenta que cuando a los hijos les sucede alguna cosa bien, bien importante o bien determinante en la vida de los hijos, en la mayoría de ocasiones, ¿quiénes son los últimos que se enteran de esas situaciones que viven los hijos, que son determinantes en la vida de ellos y que no son tan agradables? ¿Quiénes son los últimos en enterarse? En la mayoría de casos, los padres. ¿Por qué? Porque no ha habido dedicación de tiempo, no se ha invertido tiempo en el fortalecimiento de estas relaciones y entonces tenemos relaciones distantes. Y cuando viene algún ataque, alguna idea, alguna situación de estas, la familia está muy vulnerable y puede ser destruida fácilmente. ¿Cuál es la acción que hemos de tomar? Estamos mencionando entonces proteger y construir. Ninguna familia avanza de manera funcional sin esfuerzo. Ninguna familia avanza y funciona bien si no hay dedicación, si no hay, ya dijimos, inversión de tiempo, si no hay esfuerzo, si no hay el deseo de hacerlo, si no hay el coraje de cambiar, de modificar ciertas cosas, si no hay el coraje de irnos adaptando constantemente el ciclo de vida de nuestra familia, porque no es lo mismo, ustedes estarán de acuerdo conmigo, no es lo mismo estar en una familia con niños pequeños que con adolescentes y con hijos adultos. No es lo mismo nosotros estar con nuestra pareja recién casados, que teniendo ya 15, 20 años de casados, que estando ya en la edad adulta y en la etapa del ciclo vital de la familia, que se conoce como el nido vacío, cuando los hijos ya se han ido. No es lo mismo compartir en estas etapas. ¿Qué necesitamos entonces nosotros? Tener la disposición a ir construyendo nuestra familia en las diferentes etapas. La familia no se construye solo en el matrimonio. Muchos creemos que con el matrimonio ya tenemos familia y de ahí lo que venga. La familia se va construyendo día a día. Día a día, etapa a etapa, se va construyendo la familia y solo de esa manera nuestra familia puede ser funcional. Así que el desafío para nosotros esta mañana y para estos días, queridos hermanos, es que nosotros podamos invertir tiempo en nuestra familia con el afán de construirla, de seguir construyendo nuestra familia día a día y con el afán de defenderla de los ataques externos y de los ataques internos. Ojalá, apreciados hermanos, que el análisis que hemos hecho de esta parte de la historia bíblica nos ayude, nos motive a tomar conciencia y a tomar acción también en beneficio de nuestras familias. Que Dios pueda bendecir a cada uno de ustedes.